En pleno apogeo de la pandemia, los médicos de todo el mundo se enfrentaban a un auténtico misterio de vida o muerte con cada paciente que luchaba por respirar. Hoy vamos a analizar los datos de un hospital en Perú que, en medio del caos, buscó respuestas y encontró patrones que podían ayudar a salvar vidas. Para entender esto hay que trasladarse a ese momento. Un hospital totalmente desbordado durante la segunda ola de la pandemia, en 2021. Los recursos eran limitadísimos, las decisiones se tomaban en cuestión de minutos y cada elección, claro, tenía unas consecuencias enormes. Y en el centro de todo estaba esta pregunta, una pregunta fundamental. Llegaba un paciente con insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19. ¿Qué camino se debía tomar? La respuesta, desde luego, no era nada sencilla, y esta investigación que vamos a ver intentó precisamente aportar algo de claridad. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el dilema central al que se enfrentaban en primera línea. Había dos opciones principales sobre la mesa, cada una con sus esperanzas y, por supuesto, también con sus riesgos. Como vemos, había dos vías. Por un lado, la ventilación mecánica invasiva, o sea, el soporte vital completo, la artillería pesada, por así decirlo. Pero claro, también es un procedimiento de altísimo riesgo. Y por otro, la cánula nasal de alto flujo, o CENAF, un método mucho menos agresivo que le da al cuerpo la oportunidad de recuperarse por sí mismo. La elección ideal parecía clara, pero había un problema. Y aquí está el quid de la cuestión, sacado directamente del estudio. La ventilación invasiva, a pesar de ser el último recurso, se asociaba a peores resultados. Esto, lógicamente, ponía una presión tremenda sobre los médicos para intentar evitarlas siempre que fuera posible, lo que nos lleva directamente a la alternativa. Así que claro, el foco se centró en esta otra opción, la prometedora pero imperfecta cánula nasal de alto flujo. Parecía la solución ideal, pero, como vamos a ver ahora, tenía sus propios desafíos. A ver, explicado de una forma sencilla, lo que hace la CENAF es proporcionar una cantidad enorme de oxígeno de una manera muy cómoda para el paciente. Ayuda a que cada respiración sea más fácil, más efectiva, sin tener que recurrir a un tubo en la tráquea. El problema era este. La terapia de oxígeno de alto flujo era fantástica para muchos, pero no funcionaba para todo el mundo. Y ahí estaba el verdadero peligro. Si un paciente no mejoraba y se esperaba demasiado para cambiar de tratamiento, ese retraso podía ser fatal. Esto llevó a la pregunta del millón: ¿cómo saber de antemano qué pacientes iban a fracasar con esta terapia? Pues para responder a esa pregunta nos vamos a un hospital en el norte de Perú, donde un equipo de investigación decidió analizar sus propios datos para intentar encontrar algún patrón. Este es el contexto de la investigación. Estamos en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo durante uno de los peores momentos de la pandemia. Los investigadores se pusieron a revisar los expedientes de 156 pacientes que habían sido tratados con CENAF, buscando pistas, cualquier cosa que pudiera predecir el resultado. Y lo primero que encontraron fue, la verdad, bastante alarmante. En este grupo de pacientes, la tasa de fracaso de la terapia con cánula nasal de alto flujo fue de casi el 70%. Un dato que no hace más que subrayar la urgencia de su pregunta de investigación. Pensemos un momento en esta cifra: 68,4%. Más de 2 de cada 3 pacientes que recibieron esta terapia menos invasiva, al final necesitaron ser intubados. Ojo, esto no significa que el tratamiento fuera malo, sino que era absolutamente crucial identificar a ese 68% lo antes posible. Y aquí es donde el estudio se vuelve realmente potente. Después de analizar decenas y decenas de variables, el equipo empezó a encontrar esas señales de advertencia clave que andaban buscando. Los investigadores usaron lo que se llama un análisis multivariante, que básicamente consiste en pedirle a un modelo estadístico que revise todos los datos: edad, comorbilidades, análisis de sangre, mediciones de oxígeno, y que diga qué factores importaban de verdad. Y bueno, surgieron dos. El primer gran predictor fue la edad. El estudio encontró que los pacientes mayores de 60 años tenían un riesgo muchísimo mayor de que la terapia con CENAF fracasara. Y la posible razón, como sugiere el propio estudio, es un fenómeno que a veces se conoce como inflammaging. Con la edad, el cuerpo puede mantener un nivel bajo pero constante de inflamación, lo que dificulta que el sistema inmunitario monte una respuesta eficaz contra una infección tan grave como la del COVID-19. El segundo predictor clave fue un número, un valor por debajo de 100 en un índice muy específico. Suena a término técnico, pero la idea que hay detrás es bastante sencilla de entender. Se trata del índice PaO2/FiO2, o PAFI, como se le conoce a veces. La mejor forma de entenderlo es como una puntuación de eficiencia pulmonar.
Es decir, mide cuánto oxígeno están consiguiendo pasar los pulmones a la sangre en relación con la cantidad de oxígeno que se les está suministrando. Un valor por debajo de 100 pues indica una insuficiencia respiratoria muy severa. Los pulmones simplemente no están haciendo su trabajo. Entonces, el punto crucial es este. ¿Cómo se transforma este conocimiento estadístico en una herramienta que un médico pueda usar en tiempo real, ahí, junto a la cama de un paciente? Pues bien, el estudio consiguió destilar este problema tan complejo en una especie de lista de verificación, casi una guía para tomar decisiones al pie de la cama. La persona tiene más de 60 años. ¿Su índice de eficiencia pulmonar es inferior a 100? Si la respuesta a ambas preguntas es sí, existe una probabilidad altísima de que la terapia de alto flujo no sea suficiente y se deba considerar la ventilación invasiva antes. Al final, lo que el equipo de investigación en Perú consiguió fue crear, a partir de sus propios datos, una herramienta sencilla pero increíblemente potente. No es una regla absoluta, ojo, sino una guía basada en evidencia. Y su genialidad está en su simplicidad. No requiere tecnología avanzada, solo 2 datos que pueden evaluarse en casi cualquier hospital del mundo, ayudando a tomar una de las decisiones más difíciles y, sobre todo, a hacerlo más rápido. Y esto nos deja con una idea final. Esta investigación, que nació en un único hospital en medio de una crisis, demuestra el inmenso poder que tiene analizar los datos locales. Nos enseña que las respuestas a los grandes desafíos globales no siempre vienen de laboratorios multimillonarios, sino que, a menudo, se esconden en los patrones de la experiencia real, en la primera línea, y nos ofrecen lecciones sencillas y universales para la próxima vez que nos enfrentemos a lo desconocido.